El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es fichajes que han sucedido dentro de esta ventana de transferencia que podrían cambiarlo todo, ya sea para los jugadores o para los clubes para los que están fichando. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ir directo al grano hablando de los fichajes y vamos a empezar con el fichaje de Marcus Rashford al FC Barcelona, cedido desde el Manchester United, después de su paso por el Aston Villa, aún perteneciendo al Manchester United, pero con una opción de compra de 30 millones para los culés si deciden ejecutarla al final de la temporada. El fichaje de Marcus Rashford es uno que puede cambiarlo todo tanto para el jugador como para el FC Barcelona. Del lado del FC Barcelona, creo que el fichaje de Marcus Rashford es exactamente lo que le faltaba al Barcelona de Flick la temporada pasada. Ese cambio, ese segundo jugador de nivel élite por las bandas que se notó al final de la temporada que les faltó un poquito cuando se empezó a desgastar un poco la condición y el ritmo de Rafinha por banda izquierda o incluso a lo mejor de Lewandowski en punta. La polifuncionalidad de Marcus Rashford es algo que le viene de perlas al FC Barcelona y si bien yo no creo que llegue para ser titular indiscutible porque la gente que tiene ahora mismo en bandas el FC Barcelona creo que tiene más nivel del que ha demostrado Rashford últimamente, es un jugador que si consigue sentarse, si consigue romperla y si consigue hallar la forma de establecerse en el 11 titular, por 30 millones al final de la temporada va a ser una super ganga para el Barcelona. Y del lado de Rashford es un jugador que en año de mundial necesita jugar sí o sí, necesita llamar la atención de Tuchel sí o sí para ser llamado como un elemento importante para la selección inglesa y va a ser entrenado por Hansi Flick, que ha demostrado poder potenciar de manera brutal a todos sus jugadores. Entonces, si Flick consigue hacer lo mismo que hizo con Rafinha en Rashford, cuidado. El siguiente fichaje del que vamos a hablar es el de Granit Xhaka al Sunderland por una cifra cercana a los 15 millones de euros del Bayer Leverkusen para el recién ascendido a la Premier League. Y yo sé, para algunos el fichaje de Granit Xhaka por el Sunderland no es tan trascendente como el de Marcus Rashford al Barcelona, pero créanme que para un equipo que acaba de ascender a Premier League y en una liga en la que la tendencia es que todos los que descienden inmediatamente, el fichaje de Granit Xhaka puede significar permanecer un año más en Premier League, al menos así yo lo veo. Para aquel que no haya seguido al Bayer Leverkusen mucho en los últimos 2 años, cosa rara porque es un equipo que ha hecho bastante ruido, pero Granit Xhaka ha sido un centrocampista fundamental para el éxito reciente del Bayer Leverkusen. Creo que es un jugador que es importantísimo en el manejo y en el liderazgo que se tiene que tener en el centro del campo de un equipo que quiere competir y es lo que busca el Sunderland fichando a Granit Xhaka. Granit Xhaka ya conoce la Premier League de su tiempo con el Arsenal, así que toda esa experiencia de un jugador que ha ganado títulos, de un jugador que conoce la liga, de un jugador que sí ya tiene sus años, pero por lo mismo ya es un poco más maduro, es un poco más centrado, creo que es lo que acerca al Sunderland a no estar a nada de volver a descender en cuanto asciende, tal vez no como el Burnley. Y sí, a lo mejor para Granit Xhaka no cambia mucho este fichaje, pero para el Sunderland, si consigue mantenerlos vivos, ya lo habrá cambiado todo. Así que sí, me parece que Granit Xhaka es un digno nombre para estar en esta lista. Siguiente nombre en la lista, y este es de los que me parece que tienen toda la lógica del mundo, Víctor Gyökeres al Arsenal, proveniente del Sporting por una cifra cercana a los 70 millones de euros. Y digo que tiene todo el sentido del mundo porque estamos hablando de un equipo al que le urgía un delantero centro de verdad. Y ese delantero centro no iba a ser ni Kai Havertz ni Gabriel Jesús. La necesidad era tan clara de un delantero centro que el club sabía tanto que la pieza que le estaba faltando para seguir compitiendo de verdad por la Premier League era un delantero centro, que intentaron fichar a Isak y no resultó, intentaron fichar a Šeško o al menos sonó mucho el nombre y tampoco terminó resultando, y al final ficharon a Gyökeres, que es el nombre más 9 tradicional que había en el mercado y que para mí es un jugador que de verdad puede ser esa pieza faltante que necesitaba el Arsenal para terminar de concretar sus chances de competir en Champions League, sus chances de competir por la Premier League hasta el final. Sí, de todos los nombres que sonaron para el Arsenal, el perfil menos asociativo en cuanto a juego es el de Gyökeres. Sí, de primeras parece ser que el perfil del delantero no encaja con el estilo de juego de Arteta y que los demás nombres encajaban un poquito más, pero la verdad es que me recuerda este fichaje muchísimo a cuando Haaland ficha por el Manchester City, que se decía exactamente lo mismo. Juego asociativo, no encaja mucho, y al final no es hasta que llega Haaland que el Manchester City gana su primera Champions League. Porque al final el fútbol es un deporte en el que se gana metiendo goles. Y de momento, salvo alguna catástrofe, lo que te puede garantizar Gyökeres en el Arsenal son goles. Más en esa etapa en la que el Arsenal tiene muy acostumbrado a desinflarse al final de la temporada, en el que los delanteros dejan de meter goles, en el que dependes mucho de Bukayo Saka, de que Odegaard esté fino.
Gyökeres parece ser un delantero que te puede garantizar goles a lo largo de la temporada. Entonces, si consigue hacer eso y eleva el techo competitivo del Arsenal, podríamos estar hablando de un fichaje al final de la temporada que lo cambió todo para los Gunners. Nos movemos de liga para la Serie A con Ardon Jászary, que llega al Milan del Brujas por 36 millones de euros. Jászary llega al Milan para completar la revolución que está armando el Milan en su centro del campo después de la llegada de Modric, después de la llegada de Ricci y de la salida de Reinders del equipo. Y créanme, si Jászary llega y se establece bien con el Milan, puede ser un jugador muy importante para la Serie A la siguiente temporada. Para aquel que no lo conozca, Jászary es un pivote suizo de 23 años con un montón de potencial. Aún es sumamente joven y la verdad es que es muy bueno en el centro del campo. Es muy bueno con pases progresivos, muy bueno con conducciones progresivas, a pesar de ser un pivote y a pesar de también tener una buena habilidad para la recuperación de balón y ayudar al armado del equipo. La verdad es que es un jugador que tiene todo para volverse el motor en el centro del campo del Milan. Si todo sale bien, si su adaptación sale bien, si no hay lesiones, yo me imagino a Jászary siendo una pieza fundamental para que el Milan vuelva a competir ahora que los va a dirigir Maximiliano Allegri, que vienen de un tiempo un poquito extraño en el que el equipo se está desarmando completamente y se está volviendo a armar, en el que hubo cambio de dirección deportiva, y creo que este fichaje en particular, por el cual el Milan peleó mucho, porque la verdad es que tuvo mucho tira y afloja con el Brujas para que terminaran vendiéndoles al jugador y que el jugador quería ir al Milan, creo que es muy importante para que al equipo le vaya muy bien la siguiente temporada. Y sé que es muy temprano para ilusionarse con el jugador, porque de momento con el Milan solo se le ha visto en pretemporada, pero créanme que de momento tiene toda la pinta de ser un jugador que podría cambiarlo todo para el equipo de Allegri la siguiente temporada. Regresamos a la liga, pero ahora para hablar del Real Madrid con el fichaje de Dean Howson por el conjunto blanco procedente del Bournemouth por una cifra cercana a los 62 millones de euros. Y yo sé que este fichaje se dio hace ya un buen rato, entonces tal vez la gente ya no lo considera un fichaje tan importante como yo creo que es para el equipo blanco, porque te soluciona dos de los principales problemas que tuvo el Real Madrid en defensa la temporada pasada. El primero es la ausencia de centrales sanos y estás fichando un central, entonces ya por fin cubres un poco las bajas de Militao, de Alaba, Rudiger, de lo que tengas, y la salida de balón del conjunto blanco, que la temporada pasada fue un caos, fue desastroso la salida de balón del Real Madrid, y aquel que haya visto el Mundial de Clubes sabe que Dean Howson tiene una salida de balón muy buena. El central español de 20 años es, como lo dice su edad, muy joven. Es realmente un proyecto impresionante. Yo creo que de los mejores proyectos de central que hay ahora mismo en el mercado. Y yo sé que para un jugador que viene del Bournemouth, tal vez a mucha gente se le hace un precio muy caro, casi 70 millones de euros por el jugador. No sé si ya incluyendo variables llegue a ese precio, pero es un precio caro por un jugador tan joven de un equipo que pues no es de los que pelean por títulos importantes, ¿no? Pero aquel que haya visto el Bournemouth entenderá por qué es un jugador tan caro. Y es que Howson tiene pinta de ser ese tipo de fichajes que si no hacías ahorita, ya no ibas a poder hacer en el futuro. Tipo Van Dijk, tipo Saliba, de que el siguiente precio que puede tener Howson tiene que ser 150, 120, 135 millones de euros. Y ahorita tal vez no lo parezca, pero sacarlo por 60 es el precio más accesible que vas a poder tener para fichar a Howson, porque tiene pinta de ser un proyecto impresionante de central, una salida de balón tremenda, un posicionamiento muy bueno, un jugador que parece que lleva jugando en la élite muchísimos años, a pesar de ser muy joven. Es como muy delgadito, se ve como muy chill, pero realmente es un jugador que es bueno en duelos aéreos, es muy bueno en la parte física, entonces es un jugador que me parece muy buen fichaje para el Real Madrid. Es un fichaje para ser titular en la central del Real Madrid. Hace muchísimo no veíamos eso. El Real Madrid casi no ficha defensas, mucho menos titulares, pero si a Dean Howson lo respetan las lesiones, si se acopla bien al sistema de Xabi Alonso, si no pasa nada raro, creo que Dean Howson puede ser un fichaje que lo cambie todo para la defensa del Real Madrid, no solo en la actual temporada, sino de aquí a 5 años con el conjunto blanco, 10 años con el conjunto blanco, si solo todo sale increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí, Dean Howson es un fichaje que podía cambiarlo todo en la Casa Blanca. Y ya por último tenemos el fichaje de Benjamin Sesko por el Manchester United por una cifra cercana a los 76 millones de euros proveniente del RB Leipzig.
Es todo o nada para Benjamin Sesko con el Manchester United. Puede cambiarlo todo para el jugador, puede cambiarlo todo para el club. Es puerta grande o enfermería, como dicen por ahí. Es un fichaje que puede salir muy bien y ser perfecto, o salir extremadamente mal y destrozar la carrera al jugador. En el papel, Sesko tendría que salirle bien al Manchester United. Tiene todas las características, varios atributos que dices, sí, esto tiene que funcionar para el equipo de Manchester, porque es un jugador que aprovecha mucho las oportunidades que tiene, a pesar de que en el RB Leipzig tenía muy pocas, esas pocas las convertía en gol. Yo sé que sus cifras goleadoras no son extremadamente impresionantes, pero precisamente es porque en el Leipzig no tenía tantas oportunidades de gol y las que tenía las anotaba, que es lo importante. Es un jugador que te viene bien en los duelos para la Premier League, es un jugador ideal, te permite ganar por arriba, te permite ganar a balón parado, y es algo que el Manchester United necesita de verdad. En el papel es un jugador que tendría que ser muy potente, tendría que ser muy físico, tendría que ser ese jugador que aproveche todas las oportunidades que Rasmus Højlund ha desaprovechado la última temporada. Pero el Manchester United sigue siendo el Manchester United, y últimamente tiene una fama horrible de ser trituradora de talento. Entonces sí, el fichaje por el Manchester United de Benjamin Sesko puede cambiarlo absolutamente todo, tanto para la carrera del jugador para bien, la carrera del jugador para mal. Y bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya parecido entretenido, espero les haya parecido interesante. Si tienen algún otro nombre de fichajes que ustedes crean que pueden romperla esta temporada, que pueden cambiarlo todo esta temporada, déjenlo en los comentarios. Nos ayuda muchísimo que dejen su comentario, nos ayuda muchísimo que den un like, nos ayuda muchísimo que se suscriban. Así que si les gustó, por favor, consideren suscribirse, se los agradeceríamos mucho, de verdad. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video, muchísimas gracias por darle click, muchísimas gracias por verlo. De verdad, se agradece muchísimo. Espero que puedan seguirnos en el contenido vertical que vamos a estar haciendo a lo largo de la semana, que hemos estado subiendo. A veces salgo yo, a veces es un video con puras imágenes, así que espero les esté gustando y espero que puedan seguir acompañándonos con más contenido en el futuro. Muchísimas gracias por llegar aquí una vez más y nos vemos en el que viene.